Faraway dreams and mysteries of other worlds, other life, stars, the planets. Bienvenidos a un nuevo podcast de referentes. En esta ocasión estamos con Karen Suárez. Ella es administradora de empresas, locutora, productora de medios audiovisuales, además autora del libro Y Ahorra Qué, presentadora en RCN y Red Más TV sobre temas de finanzas y economía personal, y además es embajadora de Nubank. Bienvenida, Karen, a este espacio. Gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que están aquí escuchando y viendo este podcast. Bueno, Karen, hay algo muy importante con el tema de las finanzas, y es que creería yo que más del 80% de la población colombiana, según la última encuesta del DANE, está ganando un salario mínimo. Y estábamos hablando de cómo muchas veces los trabajadores tienen problemas porque llega la quincena y no tienen dinero, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de las finanzas en nuestra vida y en nuestro desarrollo personal? Bueno, yo siento que a veces las personas piensan que el tema de las finanzas personales es para personas que sean muy buenas en matemáticas, por ejemplo, o banqueros o empresarios, o que eso es como por allá algo bien lejano y que uno no tendría por qué saber de esas cosas porque, no sé, yo soy buena diseñadora, o soy buen músico, o soy buen, no sé, gerente de recursos humanos. Y muchas veces no nos damos cuenta que saber manejar las finanzas personales lo que hace es que nos quede tiempo y nos quede ese espacio libre para dedicarnos a lo que realmente nos gusta, y no por el contrario estar preocupados todo el tiempo por temas de dinero, porque no llegamos a fin de mes, porque no lo sabemos administrar. Yo siento que esa debería ser una habilidad que a uno le enseñen incluso desde el colegio, y que sea tan básica como que a uno le enseñen, oiga, cuando el semáforo está en rojo usted no se pasa, ¿no? O cruce por la cebra. O sea, debería ser como una habilidad ciudadana, saber ahorrar, hacer un presupuesto y sobre todo aprender, siento yo, a comparar como productos financieros, que es muy importante. Entonces, pues todo reside en que las finanzas personales son importantes porque nos permiten limpiar como todo ese ruido que hay alrededor de la plata y esa angustia que la mayoría de colombianos sienten con relación al dinero, para dedicarse a disfrutar su vida de manera plena y tener bienestar en general, incluso salud mental. Ahora hay algo llamado estrés financiero, por ejemplo, que es como ya diagnosticado, y también pues aproximadamente el 50% de los divorcios son por temas de plata. Entonces, si uno no crea que eso tiene que ver con uno, tiene todo que ver con uno, y es una habilidad transversal que uno debería pues desarrollar con todo lo demás que haga. Claro, y mira que es un tema en el que tenemos muchas falencias, porque incluso cuando vamos a una asesoría, nosotros vemos que hay negocios o emprendimientos que se diferencian de otros porque tienen una educación financiera, son personas que han tenido una educación financiera desde casa, ¿sí? Sí. Entonces aprendieron a priorizar qué necesidad, ¿cierto?, está por encima de tal vez algo que yo quiero. Porque muchas veces los emprendedores tomamos, y me pasó, digo tomamos porque es mi caso, decisiones emocionales y no decisiones basadas en, ¿cierto?, analice la situación, tengo esta opción, ¿cuál es mejor para mí? Entonces es un tema que incluso a nivel empresarial es supremamente importante. ¿Has asesorado emprendimientos o empresas, y cómo eso de pronto ha sido un factor clave, un factor decisivo para ese crecimiento empresarial? Bueno, cuando uno habla con emprendedores, siento yo, a diferencia de otro segmento de la población, sí tiene un poco más en cuenta la importancia de tener las finanzas organizadas, porque es casi como si se salieran de ellos mismos un poco, porque pueden ver los números, porque está relacionada más con el producto o el servicio que ofrecen, y los emprendedores saben per se la importancia de tener las finanzas organizadas. Y algunas recomendaciones que hemos podido dar es que, por ejemplo, del emprendimiento puedan pagarse un salario, que cuando empiecen, pues no va a ser el salario de multinacional ni de gerente, porque si no quiebran la empresa, pero sí un salario, por pequeñito que sea, que a uno le permite en su mente dividir qué es lo que gano del negocio y qué es lo que gano a título personal. Y eso es muy importante porque uno aprende a gestionar tanto todos los costos fijos, costos variables, y las inversiones que tiene que hacer con la empresa, y a gestionarse de manera personal en sus finanzas. Bueno, cómo voy a pagar los servicios, el arriendo o el crédito hipotecario, y esa división es muy, muy importante. Lo segundo, creo yo, es que revisen siempre la sostenibilidad de la empresa, por ejemplo.
Yo soy de las personas que intento ahorrar desde el año anterior para la operación del año siguiente. Con eso ya sé qué puedo contratar, qué no puedo contratar, e incluso cuando me veo colgada, pues empiezo como a tener unos cargos rotativos que me permitan hacer sostenible el negocio. Y una tercera recomendación es que no se dejen, puedo decir esta palabra, pero como hipnotizar por los gastos fijos. Cuando un emprendedor recién empieza también a romantizar un poco el proceso de emprender a través de quiero tener mi propia oficina. Entonces la oficina no está vendiendo, pero ya la empieza a arrendar y eso es un fijo que va menos, Siento que menos. estás hablando de mí, así que... No me digas, mentira. No, claro, y entonces la oficina, o entonces voy a contratar a una persona fija que me ayude a sellar proyectos, o sea, mi, no sé, gestora administrativa y es un fijo. Pero si uno no vende, pues esos fijos se van a ir comiendo las ganancias que el negocio genere. Entonces siento que también hay que tener mucha prudencia y un emprendimiento en etapa inicial debería solo tener pues gastos variables o costos variables. O sea, cosas que si vendo, contrato, por ejemplo, o arriendo, pero si no vendo, no. Y que sea muy flexible, sobre todo en una economía como la colombiana que es pues bastante impredecible, que tenemos cierta incertidumbre política también, hay que decirlo. Y que sobre todo los emprendedores y los freelancers tienen picos de ventas y a veces valles. Entonces, por ejemplo, un amigo músico me decía, enero, febrero y marzo para mí son la perdición, pero octubre, noviembre y diciembre me luqueo todo el año. Entonces, hay que aprender a balancear esos picos y esos valles, pero esas son como algunas de las recomendaciones a los emprendedores que sé que es como la población que te escucha. Sí, y mira que ahí tocaste dos puntos muy importantes y el primero es que a veces el emprendedor empieza, voy a vender esto, pero no tengo ni idea de cuánto me cuesta hacerlo, ¿sí? Ay, sí, importante. Y el segundo es que lamentablemente hay como una cultura latinoamericana, tengo que decirlo, y es del quiero mostrar, ¿sí? Y a veces entonces creemos que el que muestra más es el que más tiene y el que maneja mejor sus finanzas y como tú dices, a veces esos son resultados de decisiones emocionales que como te contaba a nosotros nos pasó de quiero tener ya una página web, quiero tener ya una oficina, quiero tener ya un vehículo y todo eso resultó en que desbordamos nuestras capacidades, no nos sujetamos a un presupuesto y bueno, hay dos maneras de aprender, o aprendes previamente en casa o aprendes a los golpes, como ha tocado. Entonces, claro, creo que ese mostremos más nos ha llevado a caer en esa cultura muchas veces de quiero estar ahí y quiero un crecimiento rápido y por ende voy a endeudarme hasta que ya no tenga idea cierta de qué pasó y termine lamentablemente, como tú decías, en separación de personas, en separación de parejas, de sociedades, etcétera. ¿Qué sientes tú con respecto al tema de esa lamentable situación aquí de las apariencias a veces? Sí, es que yo creo que eso incluso viene de la cultura de Estados Unidos con este famoso fake it till you make it, que es como finja hasta que eso se haga realidad. Entonces las personas dicen, bueno, finjo que soy millonario, entonces me compro el reloj, el mejor carro, porque pues yo tengo que ostentar para mostrar que soy exitoso. Pero realmente es que yo siento que uno no tiene que fingir nada, sino estar como en el nivel de posibilidades en el que puede estar. Y sobre todo porque cuando uno empieza a adentrarse mucho en este mundo de las finanzas personales, hay como un área gris en donde te venden como el Ferrari si no eres un fracasado, o porque no estás en un yate con dos mujeres espectaculares paseando. Y eso en realidad son conceptos del éxito que están muy tirados hacia lo Hollywood y eso no representa la realidad. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de conocer al hombre más rico de Colombia, que es David Vélez, el creador de Nubank, y yo creo que nunca había conocido a una persona tan sencilla, desde la manera como se expresa hasta su look, su pinta. Era muy convencional, o sea, si tú no lo conocieras y lo ves por la calle, no te imaginas que este hombre es multimillonario y tiene el neobanco más grande del mundo, a excepción, pues si exceptuamos Asia. Entonces siento que las personas sí, y sobre todo por redes sociales, nos dejamos llevar un poco por ese concepto de éxito, de es que así se ve el éxito, pero yo siento que cada uno debería tener sus pautas de qué es ser exitoso. Y hay personas que, por ejemplo, me dicen, mire, yo no quiero pues que me desborde la plata ni comprarme lujo, sino quiero tener más tiempo para mis hijos, por ejemplo, o quiero dedicarme más a mis hobbies. Y así también se ve el éxito. Claro. Y lo interesante de todo esto es que no hay que esperar a que uno sea multimillonario, que ojalá sí, porque acá no lo satanizamos, ojalá, pero no hay que correr detrás de esos ideales, sobre todo que las personas pues muestran en redes sociales, pero que muchas veces no es la realidad. De hecho, hemos tenido historias de personas, por ejemplo, que ofrecen inversiones, pero alquilan, no sé, el carro y el avión
para hacer la publicidad, pero esas cosas no son de ellos. Claro. Pero como somos tan visuales y estamos en el afán de impresionar y las redes sociales creemos que sí, y nos entra esta angustia de parecernos. Yo siento que ahí sí hay que, como un poquito los caballos, ponerse como las viseras acá, estar Así enfocado es. en lo de uno y para uno mismo empezar a escribir, ojalá en un papel, para mí que es el concepto de éxito. Tener más tiempo, estar más saludable, ¿por qué no? Trabajar menos, que podría ser otro concepto, y desacelerarnos un poquito en esa carrera de mostrar. Claro, y yo creo que es un mal que nos pasa a todos iniciando. Nosotros también, ¿cierto? Estuvimos en esa carrera de, venga, queremos más y más y más y que se vea cada vez más rápido el crecimiento, porque también estamos en la cultura de vayamos muy rápido todo el tiempo. Sí, de las startups. Sí, Claro, nada. y olvidamos porque a veces nos sentimos como atrasados frente a otros que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Entonces yo dije en un punto, y creo que estamos nosotros como empresa en ese momento diciendo, bueno, un segundo, ¿qué es lo que realmente nos hace felices, sí? Y hemos encontrado que lo que nos hace felices no es crecer aceleradamente, obviamente conectar con la gente, pero no es ese crecimiento desbordado, sino volvamos a la raíz y veamos por qué nació esta idea y nació para servir y eso es lo que nos motiva. Entonces, tarde o temprano yo creo que uno vuelve a la raíz del por qué inició. Y mira que recuerdo mucho una asesoría de un chico que vende alitas, todavía vende, y él me comentaba que cuando empezó su empresa, tomó tan malas decisiones financieras que llegó un día donde dijo, me voy a tirar de un puente, porque definitivamente ya es algo que yo no soporto. Y es cierto lo que tú dices, que las finanzas o unas finanzas saludables están 100% relacionadas con la salud mental, porque es algo que termina permeando mi vida en todos los aspectos. Mi vida familiar, mi vida personal, mi salud, mi tranquilidad. Entonces, ¿qué crees tú o cuál es el camino hacia tener unas finanzas saludables que me ayuden? Yo sé que no eres psicóloga, ¿cierto? Pero que me ayuden un poquito a tener una estabilidad tanto empresarial como personal como en mi vida familiar. Bueno, yo creo que acá me gustaría basarme un poco en un concepto que tiene la CAF, que es un banco que ayuda a desarrollar en diferentes países, y ellos mencionan 3 características del bienestar financiero que son muy importantes. Y es que uno tenga primero la capacidad de asumir algún choque financiero o alguna emergencia, o sea, una persona es saludable financieramente cuando puede responder sin deuda a pues alguna emergencia que tenga. Lo segundo es que tengamos la capacidad de decidir por dónde queremos ir y tomar decisiones sobre nuestro futuro con relación a finanzas, de decir, bueno, yo quiero viajar este diciembre o el próximo año, me gustaría empezar, por ejemplo, a pagar un crédito de manera organizada, o sea, que uno tenga la capacidad de planear para dónde va, eso es muy importante. Y lo tercero es algo muy relacionado con lo que tú dices como de esta salud mental y es básicamente lograr llegar a fin de mes. O sea, que yo tenga la capacidad de cumplir con los compromisos financieros que adquirí. Y basada en esas 3 características, yo les diría a las personas que nos están escuchando y viendo que así como uno va al doctor a hacerse un chequeo financiero, un chequeo pues de salud, Médico. también hagamos ese mismo chequeo con relación a nuestras finanzas y nuestro bolsillo. Y hay básicamente un indicador y es cuánto me está ingresando. Si tienes más de una fuente de ingreso, buenísimo, pero si en este momento están solo con el emprendimiento o son colaboradores de una empresa, cuánto me está ingresando y cuáles son mis gastos. ¿Qué pasa ahí? Que aunque uno dice, pues eso es súper obvio, los voy a restar y voy a ver cuánto me queda. Eso puede dar 2 resultados. O tengo un numerito verde y un sobrante que yo digo, bueno, con esto puedo empezar a mejorar mi vida. O por el contrario, estoy perdiendo plata cada mes. ¿Qué sucede acá? Que toca tomar decisiones y en un punto ser muy juicioso con el, por ejemplo, registro en que se me está yendo la plata, que es una sensación que uno le da como yo recibo la plata y no sé a dónde se fue, dónde está. Pues entonces ahí hay que empezar a anotar. Y no les digo que por un mes, porque eso no lo logra nadie, es muy dispendioso realmente, pero por una semana, hagan el ejercicio por una semana, multiplican ese número por 4, que nos va a dar el mes en la totalidad, y ahí ustedes ya tienen un estimado de cuánto les está saliendo en el mes. Pero el ejercicio con esto es identificar de esas cosas de qué puedo prescindir. Si me gusta el café, no les digo, dejen de tomar café, pero si se toman 5 tintos, 6 afuera, eso es un gasto hormiga que si ustedes suman, son a veces incluso 300 o 350 mil pesos al mes, que por ejemplo con plataformas de inversión podría ser un capital para empezar a probar una inversión. Entonces, pongámoslo en la balanza, no es desde lo restrictivo, no me compro ropa, no tomo café, no, pero es de prioridades, pónganlo en la balanza, bueno, ¿qué prefiero? ¿Irme a tomar la cerveza el viernes con mis amigos y de pronto que se me vaya ahí medio salario? Porque así somos los colombianos cuando nos llega plata. O, oiga, quiero comprar mi casa y yo voy para ese ladrillo y yo sé que con esto puedo adelantar una cuota
y empezar a balancearlo para ponerlo en prioridades y saber qué es más importante al final. Y eso da mucha tranquilidad porque uno se siente apersonado de sus finanzas y por lo tanto dueño de su futuro. Claro. Y eso es una sensación pues increíble. Además, no todo se puede predecir, ¿no? Pero sí podemos tener una mínima tranquilidad. Hay algo muy cierto que también vemos en las empresas y es que una cosa son las ventas y otra cosa es la caja, ¿sí? Y la caja muestra qué tan saludable está mi empresa, porque yo puedo tener unos números exorbitantes en ventas, pero qué tanto tengo yo para pagar los salarios, para pagar la seguridad social cuando llega ese momento. Y lo que hemos visto es que muchas veces no existe. Sí, existen ventas, pero no existe el con qué tener lo básico en nuestra empresa. ¿Qué tips nos das a los emprendedores frente al ahorro? Porque como te digo, no todo se puede predecir, pero yo puedo decir, bueno, tengo un mínimo aquí que me permite sobrevivir un tiempo, o al menos enfrentarme a calamidades. ¿Qué cositas hay pequeñas que podamos empezar a aplicar en nuestro día a día que nos puedan servir para tener esa caja más saludable? Bueno, yo también, así como ustedes, aprendí un poco a los golpes y a las patadas. Y yo te reconozco, por ejemplo, que contraté un equipo muy grande y luego me di cuenta que los fijos estaban comiendo y por eso decía tanto lo de los fijos. Y luego me tocó prescindir de todos. Dije, bueno, ahora sí, volví a contratar. Pero con la incertidumbre que tenemos todos los emprendedores, unos clientes que tenía proyectados no me salieron, entonces me tocó otra vez cortar. Y uno va en ese vaivén como intentando hacer sostenible eso, y yo bajo esta experiencia les daría 3 recomendaciones. Lo primero, ¿cuánto necesitan para sostener el negocio? Y ojalá sea una cifra anual, porque esto permite que uno cada vez que venda vaya aportando a ese fondo del futuro y pueda seguir sosteniendo la organización con ese número claro. Solo que uno a veces le apuesta como a la suerte, como yo estoy segura que cierra, es que es fijo. Recuerdo mucho un cliente que me citó a Google Meets y decía, queremos hablar de las proyecciones del año 2022, eso era 2022, y yo listo. Y cuando me conecté, dijeron como, ay Karen, no, era para decirte que ya no vamos a trabajar más. Y yo como, ¿para qué me enviaste una citación que decía proyección 2022? Me ilusioné. Claro. Entonces, primero, ¿cuánto necesito para la operación? Y ojalá poder asegurar algo que cumpla con ese número, claro, para saber si al siguiente año uno contrata o no, o se va moviendo por unos gastos más variables. Lo segundo es, por favor, coloquen la plata de los impuestos, ojalá en una cuenta por aparte, o sea, muy organizados con su contador o su contadora en qué es lo que, o sea, qué plata me pertenece. Que no me pertenece, porque claro, uno ve en el celular ahora, sí, tengo tanto, si alcanzo a contratar, si alcanzo a invertir, y cuando llega el momento de pagar impuestos, se les ocupa a uno la cuenta de un momento a otro, porque aparte la DIAN no es, tranquilo, te doy plata, no, es como, bueno, te toca este día, lo pagas o no. Entonces, ojalá pudieran apartar la plata de los impuestos para que mentalmente no parezca, tengamos. Exacto, sí, no parezca que tenemos todo ese dinero disponible, ¿por qué no? Y lo tercero, siento que en este momento, así como lo mencionaste, el ahorro es lo más importante para las empresas, y así como uno ahorra para sus viajes y sus cosas a título personal, la empresa también debería ahorrar para un choque financiero, para un imprevisto y para tener caja, que es finalmente como la gasolina que va moviendo el emprendimiento. Y ojalá lo puedan hacer en una cuenta de alto rendimiento, es decir, que no que dejen la plata como quieta, sino ojalá puedan abrir otra cuenta o una fiducia, por ejemplo, o un CDT. Hay varias opciones que les permita ir sumando un poquito más de capital a esa plata que por ahora está quieta. Yo, por ejemplo, lo que hago es que tengo 2 cuentas de mi empresa, una que es la operacional, entonces con ese pago la nómina, le pago a mi equipo audiovisual, lo que sea, y con la otra dejo apartado lo de los impuestos, pero esa cuenta me va rentando. Entonces ya pago de aquí los impuestos y me queda un cunchito para pues cualquier otra cosa que, como dicen por ahí en Colombia, cualquier cosa es cariño, sí, con relación a la plata, más. Claro, mira que ahí nombraste algo que a la hora de emprender fue difícil para mí, y es que, claro, cuando uno está en el mundo de la asesoría, ¿cierto? Esta mañana con nuestra otra invitada hablamos de los retos, y yo le comentaba que uno de ellos ha sido ser mujer, pero también pienso con lo que me cuentas que ha sido... Yo cómo voy a asesorar a alguien si hace 6, 7 años que empezamos con esto, pues hemos venido aprendizaje tras aprendizaje a punta de golpes. Entonces ha sido todo un reto para nosotros decir, yo no puedo predicar algo que yo todavía no aplique en mi empresa. De acuerdo. Y este toquecito de las finanzas nos faltaba, porque faltaba que nos pasara algo que removiera el piso y dijera, tienes que arreglar esto para que pueda ser coherente con el mensaje que entregas. Y ese ha sido un reto para nosotros. ¿Cómo voy a asesorar a alguien? Primero tengo que aplicarlo yo, hacerlo, que me funcione, ¿cierto? Y ponerlo en práctica. ¿Cuál ha sido un reto grande para ti a la hora de emprender?
Uy, yo creo que uno de los retos más grandes es el costeo, definitivamente, porque al inicio cuando estaba trabajando freelance y no estaba constituida como empresa, lo que me pasaba, y recuerdo mucho mi primer cliente, le pasé una cuenta de cobro y luego me dijo, pero tienes que pasarme la pila, ¿no? La seguridad social. Y yo como, me quedaron como 50.000 pesos de un trabajo súper grande que hice porque no calculé, por ejemplo, eso. Entonces, ahí de primeras uno va aprendiendo. Uno de los grandes aprendizajes creo yo que es el hacer como esa comparación de mercado, porque sobre todo en temas, y tú que lo sabes, de propiedad intelectual, como que lograr hacer tangible un servicio y saber cuánto cobrar por eso a veces es muy complicado. Y yo conozco otras personas que como que calculan con el aire más o menos como esto y van tanteando y se ajustan, o otras personas que son muy juiciosas haciendo como un benchmark y todo lo que se necesita pues para cobrar, y otras personas que yo digo se están tirando el mercado porque cobran demasiado barato, castigan el precio para conquistar mercado. Entonces, como que entre todas estas estrategias uno ha surfeado de alguna manera, pero eso es uno de los grandes retos que he tenido como emprendedora, saber que estoy como cobrando el precio justo, que no me vaya a dar esta sensación de, cobré muy barato, y siendo también muy cuidadosa de los diferenciales que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, la generación de contenido en finanzas, que es como mi core y mi fuerte. Ese ha sido como uno de los grandes retos, aprender a costear y negociar, porque Claro. Como marca personal uno mismo a veces hace esa Se negociación quita el valor un poco. y es extraño porque uno está cobrando y el cliente le dice bájale un poquito y es uno mismo como el producto. Claro. Entonces, bueno, ahí he pensado como debería tener un manager y luego recuerdo que se quedan con el 30 y digo, no, mejor todavía no. Mejor, yo soy mi propio manager. Sí, ahí. Claro, mira que nosotros tenemos el mismo dilema, ¿no? Al principio yo recuerdo que un producto que hoy vale mucho más, no sé, un salario mínimo lo cobraba en 50.000 pesos. Sí. Y fue también como yo entiendo el valor, como yo entiendo para mí el valor del dinero, porque puede que 50.000 pesos cuando empecé para mí fueran un montón porque no los tuve antes, pero también como en el proceso le doy dando valor a lo que hago a través de lo que tú dices, el diferencial. Entonces hasta que nos llegó el punto donde alguien me dijo, bueno, y si usted hace mejor esto que otra persona, si usted, no sé, hace un registro de marca y entrega un cuadrito, si usted está pendiente del proceso, si usted saca el tiempo de atender a ese cliente de manera presencial, ¿por qué cobra menos que el mercado? ¿Sí? Y es muy difícil ponerle un valor a cuando se trata de uno mismo y cuando inicia uno mismo porque no se ve, no se da el valor, valga la redundancia, que tiene realmente. Sí, de acuerdo, así es. Karen, hay una cosa interesante dentro de lo que leímos de tu hoja de vida y es que eres embajadora de Nubank, ¿cierto? Que es, mejor dicho, el auge de las startups. Quiero que me cuentes qué te ha dejado, qué te ha aportado esa alianza comercial con ellos. Bueno, Nu es una empresa increíble de la que genuinamente estoy enamorada, y ellos tienen como básicamente, llamémoslos, unos mini eslogan dentro de su propia compañía para moldear la cultura organizacional. Y una de las preguntas que le hice a David Vélez fue como, ¿qué tan importante es el tema de la cultura? Y él, como en la conferencia que dio, respondió algo que a mí me quedó, y es, la cultura se hace desde el día cero con el primer empleado que tengas, porque es como pretender tener un bebé, no sé, y que a los 18 años, venga, ahora sí lo creo y le enseño valores. O sea, no, allá el muchacho va a estar descarriado. Claro. Entonces, una de las cosas que me dejó es el poder de la cultura organizacional, porque tú ves que todos están muy alineados con estos eslogans que te voy a contar a continuación. Uno de ellos es, siempre es el día cero. Y eso para mí es maravilloso. O sea, hace poco Nubank logró 100 millones de clientes, que es un hito gigantesco, sobre todo para un colombiano que empezó en Brasil, en un mercado pues prácticamente que no era del de él y era absolutamente desconocido. Entonces es una gran hazaña y él sigue pensando todos los días, es el día cero, es decir, qué podríamos nuevamente hacer lo mejor posible, cómo nos estamos relacionando con los clientes, qué podemos hacer porque es el día cero. Y eso está en sus oficinas de Brasil, es still day one, o sea, todavía es el día cero. Y bueno, ¿cómo es que nos vamos a mover aquí? Lo segundo es que son pues una empresa que está centrada en el cliente. Y él dijo, Nubank no tiene otro secreto que tratar bien a las personas. Y es increíble que algo tan obvio sea el pilar de un negocio como Nu, que es, quiero que me traten bien. Y tú lo notas desde que te llega la tarjeta, la cuenta pues, de ahorros y la tarjeta de crédito, que desde el empaque uno dice como, me siento halagado porque es como tan bien pensado.
Y lo tercero que me parece increíble es que quieren lograr amor fanático en sus usuarios, o sea, quieren que sean fans. La cofundadora de Nubank es Cristina Junqueira, que es, por supuesto, la mujer más millonaria de Latinoamérica, hecha a sí misma, que eso hay que aclararlo porque muchas mujeres pues Claro. heredan o por sus parejas, pero ella es la primera mujer latinoamericana millonaria hecha a sí misma. Y ella se basa, por ejemplo, en Disney y en crear como un ecosistema muy similar, esa es su inspiración, para que las personas amen como locamente Nu. O sea, ese es el eslogan de ellos interno, como quiero que nos amen fanáticamente. Y a raíz de eso hay un montón de estrategias que ellos han hecho. Por ejemplo, tienen algo muy lindo para cerrar el tema, que son los wows. Entonces, ¿qué son los wows? Como darle algo al cliente que sea inesperado. Entonces, por ejemplo, tienen muy bien mapeado quienes tienen perros, por ejemplo, o bebés que están a punto de nacer y les mandan a su casa como una anchetica para el perro o el bebé, o sabemos que tu hijo va a entrar a la universidad, mira esta libreta. O sea, algo tan personalizado y que te llega a tu casa que tú dices, ¿cómo no voy a amar a esta empresa? Se Claro. llaman los wows. Y bueno, un montón de cosas muy chéveres que tienen, ¿no? Ha sido una experiencia increíble, he aprendido un montón y ya este año cumplo 3 años como embajadora de marca de ellos, lo que pues me hace muy, muy feliz poder trabajar con una de las empresas pues, más grandes de Latinoamérica. Mire que ese tema de la cultura organizacional, que lo que veo es que ellos lo usan para su cliente interno y para su cliente externo, Total, ¿cierto? sí. Es muy importante porque a veces las empresas dejamos de lado ese tema emocional con nuestros trabajadores porque lamentablemente nos estamos pensando en el día a día, en el cómo hago esto, esta urgencia que tengo, cómo cubro esta situación, pero me olvido de la persona que está finalmente trabajando y generándome ingresos a mí. Entonces, qué bonito que se pudieran implementar en las empresas internamente primero Sí. y luego externamente este tema que creo que a nivel comercial lo tienen clarísimo, pues. Sí, así es. Y es muy importante, sobre todo, crearlo desde el primer momento. Pero uno dice, no, así como las finanzas. No, yo, o sea, cuando soy No es joven. para mí todavía. No es para mí todavía. Cuando tenga mi primer trabajo, me encargo de mis finanzas. Cuando tenga mis primeros 5 empleados, ahí sí miro si miramos algo de cultura. No toca como que cultivarse incluso uno mismo primero para transmitir eso hacia afuera. Sobre todo si uno es la cabeza del emprendimiento, porque tú eres el ejemplo de tus colaboradores y lo que tú hagas y la manera en cómo lo hagas se va a transmitir. Yo he tenido clientes, por ejemplo, que yo conozco y digo, uy, pero esta persona como un poco rancia, ¿cómo está? Y luego conozco al jefe y digo, ya sé por qué son así. Claro. Y luego me presentan al CEO y yo digo, no, ya, eso se baja y se transmite. Y uno cree que es algo como un tema muy suave o muy etéreo, pero la realidad es que es muy tangible en el día a día de la empresa. Claro, y finalmente se va a terminar transmitiendo en el cliente que no vamos a fidelizar porque no me gustó la atención de esta persona, pero quién está detrás, ¿cierto? Exacto, Creando sí. todo ese hilo de situaciones. Karen, y para terminar, ¿quién es tu referente? Ay, Dios mío. Bueno, mi referente en este momento es Vilma Núñez, porque tiene una presencia en redes con un alto crecimiento primero. Lo segundo es que siento que ha sabido monetizar, no solo monetizar, sino manejar muy bien su marca personal, pero que adicionalmente tiene un negocio de marketing y de asesoramiento y como 3 empresas, ella es maravillosa, pero muchas de las cosas pues las basa también en su presencia y en su marca personal. Y ella es mi referente desde hace varios años sobre me gustaría ser alguien como ella, o sea, que maneja de manera impecable su marca personal, pero que adicionalmente tiene otros negocios y ayuda a emprendedores, sobre todo en temas de marketing digital. Yo diría que a nivel empresarial, ella es como mi referente y la tengo ahí súper chequeada. Es más, a todo el mundo se la recomiendo todo el tiempo. Sí. ¿Crees que se puede desde muy pequeños o si estamos pasando incluso cierto un mal momento financiero para nuestros acompañantes aquí a través del video, empezar a hacer un cambio de a poquito en nuestras finanzas personales para ver resultados a mediano o largo plazo? Sí, se puede y uno a veces siente como no, si no es un cambio definitivo, por ejemplo con la dieta, que uno dice, no, el lunes ahora sí voy a quitar carbohidratos, de totazo uno no lo puede hacer porque se descompensa. Y lo mismo pasa con el tema de las finanzas personales. Cuando tú pasas por un periodo de restricción muy grande, por ejemplo, no sé, cuando eres joven o cuando estás desempleado y estás en la búsqueda o cuando por fin tu emprendimiento de una venta después de 6 meses, pues toda esta restricción que tuviste se corta aquí y tú dices, ahora sí me compro mis tenis, mis tacones, mi cartera, me voy de viaje y a veces ese no es el momento para hacerlo. Yo siento que aunque estemos pasando por un mal momento financiero, hay que mirar qué es lo que está en nuestro control y en nuestras manos y empezar a hacer cosas
pequeñitas que nos permitan ganar confianza sobre eso. Por ejemplo, si tengo un despelote de mis cuentas, no sé, en temas de recibos o de cosas que pago o de, por ejemplo, plataformas de streaming que se pagan automáticamente, empezar a, quitar la tarjeta de crédito, por ejemplo, de eso que me va a dar un excedente. Si yo, por ejemplo, no tengo ni idea de dónde se va mi plata, por una semana juiciosamente me voy a observar a ver qué puedo cortar por ahí y que me quede un excedente. Si yo soy una persona que soy muy buena ahorrando pero me aterroriza invertir, empezar a leer o escucharse un podcast de inversiones simplemente para quitarse el miedo. Con la información se quita el miedo y finalmente también con la acción. Hasta que uno no hace las cosas en finanzas personales, no va a haber resultados. Así que la invitación es a que tomen acción sobre sus finanzas personales, que eso les va a dar mucha tranquilidad y les va a dar soberanía sobre su vida financiera y sobre las decisiones que tomen. Y por eso el eslogan de mi canal de YouTube es para seres humanos más humanos y felices. Es porque siento que cuando uno resuelve el tema de la plata, se puede dedicar a ayudar a otras personas por genuino gusto y no de, es que no estoy pendiente, es que me estoy estresando, y puede pasar más tiempo con las personas que quiere, que para mí ese es como el concepto de éxito que hablábamos hace algunos minutos. Karen, muchísimas gracias por No, acompañarnos. a ti, qué entrevista tan increíble, me encantó, y gracias a todas las personas que se quedaron hasta aquí escuchándonos. Espero que les haya aportado muchísimo, estoy segura que sí, y tendremos más expertos en nuestro canal de Referentes Podcast en una siguiente oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales como Fundamental _Lat y Referentes.